Bueno, a este gobierno le chupa un huevo quién tiene internet y quién no tiene, porque la gente no le importa, la vida no le importa. Pero es tan abismal la diferencia entre gente que va a agradecer y gente que va a putear. Es tan abismal que uno no tiene que hacer teoría política cuando escucha esos testimonios. Es obvio, es obvio que el Estado debe estar presente, que debe ser eficaz, como dijo Cristina, sí, claro, tiene que ser eficaz, pero básicamente tiene que estar, y tiene que estar para arbitrar entre los fuertes y los débiles. Hoy no podemos tomar todos los medicamentos que necesitamos, muchos de nosotros, porque no hay nadie que le diga a los laboratorios, paren un poco la mano. Sí, paren un poco la mano, les dice Caputo, pero como quien le dice al hijo, y no te comas todo el helado, viste, déjame un poco. Y bueno, si te lo terminaste comiendo, tampoco para tanto. Se los dice así, tipo, dale, loco, baja un poco los precios. No está bueno, dice Caputo. No está bueno que la comida sea más barata en Estados Unidos que acá. No está bueno. No está bueno, no, Caputo. Es un crimen. Que no se trata de que sea cool o que no sea cool. Se trata de que es criminal que en un país agroexportador de carne la gente esté, digamos que tengamos el consumo más bajo en carne de la historia. Eso es una prueba irrefutable de que la población argentina a este gobierno no le interesa, con lo cual no entiendo por qué la población argentina ha votado algo como esto. Es una invitación a los que lo votaron, también, que estamos haciendo todos estos días, pero yo creo que no hay que explicar más, y solamente hay que escuchar. Porque así como lo estamos escuchando nosotros y nos congratulamos, porque por fin alguien se acuerda, fueron los 12 años mejores de mi vida, lo dijimos, yo lo digo, lo dice Jorge, lo dice un montón de gente. Tengo una sorpresa con Jorge, tengo una sorpresa porque su columna, les voy adelantando ahora, vamos a tener una crónica. Ayer estuvo 1 hora con la señora expresidenta, así que vamos a tener una crónica de Cristina en vivo. Tengo una envidia que no les puedo contar, pero una sana envidia. Yo me he psicoanalizado mucho tiempo para poder superar estos momentos. Bueno, siguiendo con el tema, bueno, y ya para finalizar, es tan enorme la acumulación de derechos. Quería terminar con esto, que lo escuché el otro día en una nota de Yayo Herrero, que es una socióloga española. Creo que me lo mandaste vos, Jorge. Lo vamos a pasar uno de estos días. Pero escuché una cosa que me parece que necesito compartir con ustedes hoy. Porque me pareció muy interesante y porque es una advertencia, además. Tenemos que estar muy atentos al lenguaje, porque la derecha contrabandea palabras de las que después somos rehenes. Bueno, Yayo Herrera decía que la derecha, la ultraderecha, quiere reemplazar la palabra en sus narrativas, la palabra derechos, por la palabra demandas. Por el sencillo hecho que la demanda, el pueblo se la hace a alguien. Y ese alguien tiene que contestar, sí o no. El derecho lo tenés vos. El derecho lo que vas a hacer es exigir que se te cumpla, porque ya naciste con ese derecho. Donde hay una necesidad, nace un derecho. Eso quiere decir que en cuanto vos estás necesitado de algo absolutamente indispensable para tu vida, algo vinculado a la subsistencia, como por ejemplo la tierra, el techo o el trabajo, que sin esas cosas no se vive, no es una demanda, porque no le estás pidiendo por favor al Estado que te considere un ser humano que tiene que tener un techo, porque en invierno hace frío y si llueve se moja y sus hijos se enferman y no hay hospital público y entonces se mueren. Eso no puede ser considerado una demanda, porque no somos bichos. No somos cucarachas. Que nos digan cucarachas, nos chupa un huevo, pero no somos cucarachas, somos seres humanos. Entonces tenemos derechos y hay que persistir en que mi ley es un antiderechos y en que nosotros consideramos a los derechos de la vida, a los derechos de la dignidad humana, a los derechos básicos, a los que hacen a las necesidades básicas para que alguien no tenga frío, no viva a la intemperie, para que coma
regularmente, las cosas que necesita la gente para seguir viviendo, a medicarse, a ser atendido cuando... Todo eso son derechos que tenemos porque somos seres humanos y porque estamos vivos. Y lo que necesitamos es un gobernante o una gobernanta, que reconozca esos derechos y haga lo que pueda para otorgárnoslos, porque sabemos que todo junto no se puede, pero también sabemos distinguir perfectamente cuando estamos en el rumbo correcto hacia nuestros derechos y cuando estamos en el rumbo correcto hacia nuestra muerte. Y este gobierno es tanático. Así que lo que está sucediendo, esta explosión de memoria atrasada y taponada por los 4 años de Alberto Fernández, que está saliendo al aire, diciéndose a sí misma a través de los cuerpos, de las voces de quienes lo experimentaron y que le cuentan, le transmiten a los más jóvenes, a los que no vivieron eso, que se puede, se pudo, que vivimos otra vida, que no, la vida no es esto. Esto es mi ley, no la vida. Bueno, tener eso no es marketing. Esa es la maravilla de la política. Esa es la maravilla de la política, a la que tenemos que empezar a reivindicar desde este lugar y con todas nuestras fuerzas. Ya venimos. M530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Cómo le va Elbaum?
¿Cómo dice que le va, Sandra Russo? ¿Cómo está usted? Bien, achalay. Bueno, ¿qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando el último tema de El Indio Solari, presentado este último fin de semana, que se llama Super Dios versus el Águila Guerrera, en el marco de un grupo que armó el Indio Solari que se llama El Mister y los Marsupiales Extintos. Repito, el Mister y los Marsupiales Extintos. Hay una frase que quiero señalar de este hermoso tema que dice: cuando hablo de ratas, vos ya sabés. Está claramente dedicado a algo que sí, que en realidad llamarlo rata por ser un personaje despreciable es como regalarle mucho. El señor Javier Milei. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, a ver si me podés contar, pero contame desde que te llamó Paco. Bueno, sí, Paco organizó junto con otros compañeros de los Curas en Opción por los Pobres y otras confesiones, un evento realmente muy lindo en la puerta de la casa de Cristina para el día de ayer, que incluía, digamos, palabras de índole espiritual, digamos, ¿no? Y así se me pidió y busqué material. Vos fuiste por el llamamiento argentino judío, ¿no? Porque fui en tanto integrante de la colectividad judía que obviamente está en las antípodas de la Daia y de estos personajes patéticos que defienden el genocidio, ¿no? La realidad es que el llamamiento en muchas ocasiones ha trabajado fuertemente con los Curas en Opción por los Pobres, que son, decimos, nuestros grandes amigos en la temática básicamente del compromiso con nuestro pueblo, con los que más sufren, etcétera, a pesar de que en el caso del llamamiento no es una organización religiosa para nada. Nosotros no tenemos vínculo con ningún templo, ni con rabinos, etcétera, porque en la tradición judía, y es importante volver a explicarlo, hay muchas formas de ser judío, no hay única forma, digamos. Una de las formas es la que yo suscribo, que es el judaísmo cultural, identitario, no religioso, y de hecho... Bueno, en Israel existe el Partido Comunista, ¿no? Sí, por supuesto, y tiene... Me imagino que debe estar integrado por ateos. Absolutamente. Claro. Ese partido es un partido que lo conforman árabes musulmanes y judíos israelíes, todos ellos, por supuesto, ateos. Y el jefe del Partido Comunista Israelí, que está en el Parlamento, es musulmán, de Haifa, que ayer recibió unos cohetes iraníes. El 50% de la población de Haifa son árabes, y te doy otro dato que después vamos a hablar con Telma, pero una gran parte de los muertos en Israel a partir de este desastre son árabes musulmanes. Porque no tienen los mejores mecanismos para cuidarse frente a bombardeos. Pero lo hablamos después con Telma Musani, que vamos a tener. Sigamos con el otro. Viendo ayer, esa fue la cita, fue realmente muy conmovedor, había 3.000 personas, se armó... Ahí estamos en la calle, ante los simpatizantes que fueron... Un camioncito que se armó, una camioneta con muy buen sonido, vinieron compañeros y compañeras que vinculadas a los curavilleros y los Curas en Opción por los Pobres, que cantaron. Fue un evento hermoso de solidaridad, de amor, de eso que la derecha desconoce, ¿no? Porque si hay algo que no pueden entender es la solidaridad y el compromiso con aquellos, como en el caso de Cristina, que nos dio tanto en la vida y que nosotros sabemos devolver en formato efectivamente de solidaridad, etcétera. La verdad es que fue un evento hermoso, las palabras de Paco,
del otro cura, del cura Molina, del cura Marcelo Scaramaccia. Y entonces en un momento... No, quiero terminar este primer momento porque yo participé y hubo, digamos, me acoté a lo que me había pedido Paco, que tenía que ver básicamente con bueno, un aspecto espiritual, pero después que hablé, me empezaron a exigir de distintos lugares del público presente que me refiera, cuando yo ya había terminado, no, habla de Gaza, habla, etcétera, etcétera. Bueno, conmovido por el tema y efectivamente, asumiendo mi condición de argentino judío, nuevamente solicité hablar y hablé de la situación trágica que están viviendo los palestinos en Gaza, que lo único que les falta es recibir un bombardeo iraní, que puede ser porque es todo tan chiquito en Israel. Ustedes piensen que Gaza está a 30 kilómetros, 60 kilómetros de Tel Aviv. Ya sería el colmo, que les caiga un bombazo iraní, ya sería el colmo. Bueno, pero una parte de los muertos en Israel hasta este momento son árabes musulmanes. ¿Y eso por qué? Porque dentro de Israel la cuarta... Pero eso es para la otra nota, nota. Bueno, luego entonces hablé de ese tema y terminado el encuentro interconfesional, hablaron evangelistas, habló el sheikh musulmán también, que háblame de Cristina, Jorge. Incluso cantó en farsí o en árabe, la verdad que no desconozco, pero también habló cristianos de distintos tipos, musulmanes, en mi caso judío, y cuando terminó se nos pidió a alguno de nosotros, se nos preguntó si queríamos visitar a Cristina. Por supuesto, imagínate que todos, así que y en una larga fila en medio de la gente que estaba presente, mientras seguían algunas actividades, básicamente cantando, etcétera. No importa, etcétera. ahora anda para arriba, porque queremos saber Me fui para arriba, al segundo piso, junto con, obviamente, con todos los curas, con los pastores, etcétera, y estuvimos charlando con Cristina en su living durante aproximadamente una hora. Nos contó cómo estaba. ¿Cómo estaba? Nosotros, todos, cuando salimos, está enterísima. Cristina es una persona de unas agallas, un corazón, una valentía, no solamente en términos de su physique du rôle, digamos, sino que entiende, creemos, a partir de lo que charlamos y le preguntamos también, este momento como parte de su vida de militante, que cuando uno milita en el campo nacional y popular en este país desde hace 200 años, sabe que la derecha es muy cruel, que la derecha es muy brutal, es muy violenta, y sabe que sobre todo los grandes referentes, como en el caso de Cristina, vienen por ellos, como vinieron por Irigoyen, con Perón, etc. Se refirió un poco a qué esperaba, perdón, de lo que pudiera pasar el miércoles. Ella dijo que se va a presentar el miércoles a la mañana es un frenesí por saber lo que pasa el miércoles todavía, claro, ¿no? Porque están analizando a ver si lo hacen por Zoom. La derecha está muy preocupada por esto que vos comentabas en el editorial, porque esto se convierta en un parteaguas de la historia inmediata. Ya se convirtió. Claro, bueno, pero que además, digamos, se complete o le dé continuidad con una marcha que vaya desde Constitución, el barrio donde está la casa de Cristina, hasta Comodoro Pi en Retiro, que es como del otro lado, ¿no? Del sur al norte, para decirlo. Un elemento que a mí más de entre casa, que me llamó mucho la atención, por supuesto estaba hermosa, lo tengo que decir, porque... Está hermosa, ¿no? Ayer era el día del pelo recogido. Es una mujer hermosa, y por supuesto que ese halo de militante popular que a personas como a mí nos genera tanta, despampanante en términos de su convicción y de su tranquilidad. Dijo en un momento que duerme muy bien. En un momento, unos curas antes de terminar le dijeron, bueno, nosotros queremos hacer un rezo compartido. Ahí una pastora le preguntó qué es lo que ella quería, y ella dijo tajantemente algo que bueno, es típico de Cristina, esa personalidad arrolladora. Dice: yo no rezo, tengo mi rosario y colgado, efectivamente no rezo,
recen por lo que ustedes quieren, yo los voy a acompañar. Así fue, se hizo un rezo. Comentó otra cosa. ¿Vos rezaste? En casa, ¿Vos rezaste? ¿Perdón? ¿Vos No, rezaste? yo no rezo tampoco. Creo que vos tampoco. no rezamos. Vos sos como Cristina, no pero rezás. por razones diferentes. De hecho, ¿Estás seguro que son diferentes? no lo sé, no estoy muy seguro, pero la cuestión es que vino un chiste de ahí que lo voy a contar. Dale. Yo dije que no rezo porque más allá de ser judío soy ateo, y un gran amigo, compañero de los curas me decía, sí, pero venís con los curas a nuestro retiro. Y entonces yo hice la famosa humorada de que sí, efectivamente, los curas hacen un retiro una vez por año, ya fui el año pasado, iré este año, etcétera, invitan a 2 judíos, a Jesús y a mí, ¿no? Y que somos los 2 judíos del retiro, porque se hace en un convento en Córdoba. No es el único judío que les da bola a los curas en Opción por los Pobres. Bueno, pero efectivamente, igual compartí ese momento espiritual que a mí me genera, por supuesto, mucho respeto, porque sé desde el lugar desde el cual está dicho por mis hermanos. La verdad que lo siento así, porque tienen una trayectoria de vida que es la que a mí me simpatiza, me genera empatía, me genera admiración, me genera respeto, y bueno, en última instancia lo que uno pretende básicamente, más allá de las creencias de cada uno, es un comportamiento vital que queda expresada en eso, incluso con la solidaridad que mostraron frente a Cristina y este evento que uno de los organizadores fue Paco, ¿no? ¿Qué charlaron? ¿En un living? En el living de ella, una casa que está muy linda, es una está casa divina esa casa, antigua, ¿no? El edificio es maravilloso, sí. Y me imagino que el departamento debe ser brutal. La verdad que sí, un lugar, bueno, muy ella, ¿no? Con algunos de nosotros en algún momento nos sentamos en el piso porque no había lugar, había un pastor con un bebé que estuvo presente, que se portó bárbaro. ¿El bebé o el pastor? El bebé. El bebé excelente durante el tiempo que estuvimos ahí, que era para un bebé de 8 meses como tenía, pero fue un evento, la verdad, hermoso. Ella se mostró, ella hizo comentarios. ¿Como ejemplo? Hubo uno que creo que te comenté en off en su momento, que leí hoy a un periodista que suele tener alguna información interesante, charlamos sobre esa nota, no lo quiero nombrar porque no quiero hacerle campaña a nadie, pero... ¿Periodista de un diario de derecha? Sí, efectivamente. No, y tomó esto hizo un comentario que coincidía con ese periodista, en que en realidad la decisión de los cortesanos de hacer esta proscripción tuvo que ver básicamente con evitar este proceso de confluencia que puede darse en relación a las elecciones, y que ella era candidata. Es decir, el arrastre en la tercera sección electoral, que podía de alguna manera generar un envión, bueno, lo quisieron evitar, y a lo mejor ahora, y esto lo digo yo, no lo dijo Cristina, ese envión puede estar dado por este acompañamiento que el pueblo argentino, o gran parte de él, que es sensible ante la historia de nuestro país, da en referencia a eso. Otro elemento... Lo que estoy segura, perdón, pero de lo que estoy segura que no tuvieron en cuenta cuando decidieron apurar la condena es que podía pasar esto con la memoria de los 2 gobiernos de Cristina, ¿no? Que claro, saliera tan a flote el agradecimiento. Mi sensación, ¿no? Mi sensación, y que estuvo presente en la charla, y de hecho yo lo comenté, ¿no? Es que los tipos en realidad tienen... Cristina los pone locos. Sí, claro. Cristina es la historia argentina que se les presenta frente a ellos como el gran fantasma, el espectro, claro. El espectro actual, ¿no? Y claro, como ella lo dijo ayer, y quiero recordarlo, dice, no, esto que ya lo había dicho en el 16, también en Comodoro Pi, ¿no? Vienen por todo lo que yo expreso, que no es solamente yo, vienen para lograr que los jubilados sigan siendo garcados, para que digamos, se logre
destruir las universidades. Es decir, para que el proyecto de ellos pueda viabilizarse, se necesita que no haya una conexión entre los sectores populares y una referencia política. Y Claro. la máxima referencia política es ella. Lo que quiero también puntualizar, que me pareció importante, no hubo ninguna referencia a temas de la interna, cosa que me parece No es momento, extraordinario, ahora, digamos. claro, en términos no. de que, Momento, no. es tan importante de que se pueda ir consolidando, y esto lo dijo Cristina, ¿no? Que en la medida de que el proyecto político de esta gente, proyecto político es el proyecto económico, ¿no? Se vaya mostrando su verdadera cara, obviamente que aquellos que votaron a Milei, muchos de ellos que habían votado a Alberto Fernández, lo dijo así, puedan volver a tomar conciencia acerca de que se los está engañando, que acá hay una gran estafa político-económica. Y otra cosa que dijo, que me parece relevante, tiene que ver con que esto va a pasar. Ella dijo, no hay ninguna posibilidad de que esto no se dé vuelta en la medida de que el proyecto económico empiece a fallar, ¿no es cierto? Ahora bien, eso yo espero, dijo ella, que lo canalice a alguien y que sea el peronismo, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Que eso sin duda se va a dar, pero esperemos, porque las aguas, lo dijo así más o menos, ¿no? Que las aguas en algún momento se van a concentrar en un lugar de oposición a este gobierno. Esperemos que eso lo pueda liderar el peronismo, pero no hay garantía. Incluso dio un ejemplo. Dijo, cuando el radicalismo abandonó a Irigoyen, ese flujo lo canalizó Juan Domingo Perón. Pero en realidad ese mismo horizonte emancipatorio, ¿no? Que fue canalizado por otro. Alguien lo va a canalizar, dijo ella, ¿no? Y eso es indefectible. Bueno, me pareció muy lúcido, muy inteligente. A ver, uno queda, digamos, muy impactado, sobre todo con la solidez, la convicción, el coraje. Sí, ella tiene una... coraje. Yo la primera vez que la vi, me pareció que medía 3 metros. Claro. Está bien que yo soy petiza, pero tiene una estatura que no física, es alta, pero a mí me parecía que estaba ante un gigante. Sí, la verdad es que es una oportunidad también, y yo quiero valorar y agradecer públicamente a Paco, que me haya invitado como su amigo judío. Digo, porque la realidad es que bueno, estamos en un momento histórico. Ujú. Esto es una tragedia, porque implica una persecución vil de 3 personeros de la derecha argentina, obviamente que están aterrorizados, porque saben que si volvemos, me acuerdo una cosa más que dijo, y ahora le voy a decir, que si vuelve el movimiento popular, los tipos tienen los días contados, no solamente en términos de cortesanos, a estos tipos indudablemente van a tener que ser juzgados penalmente. Obviamente. Por haber construido. Obviamente, quitar la libertad no es una pavada. Exactamente. Bueno, como está siendo cuestionado Moro en Brasil, el tipo que armó una operación de persecución política contra el entonces líder del PT, hoy presidente de Brasil. Dijo otra cosa, y voy terminando con esto. Y vas terminando porque te pasaste. Sí, no me pasé, mira que estoy mirando de los números. ¿Viste? Ahora tengo que mirar por si acaso con la ruso, porque si no, Bueno, dale. me faltan 2 minutos. Pero no importa. Lo que quiero decir es que ella dijo, volví a escuchar algo que me llamó mucho la atención, que no se escuchaba hace mucho tiempo, por vergüenza, por fracaso, que es, vamos a volver. Y cuando empieza eso, dijo ella, aunque empiece de a poquito, digamos, es sin duda una evidencia de que algo empieza a cambiar. Y efectivamente, bueno, la realidad es que ella
contó que escuchó a cantar a compañeros y compañeras eso, y bien vale para el final de esta columna que no hay que perder la esperanza de que va a haber un momento sin duda de que esta tragedia que estamos viviendo, que está viviendo ella, que está viviendo el pueblo argentino, esta herida que han producido, la vamos sin duda a curar. Bueno, te quiero avisar que vos leíste 20:47, pero es el horario en que termina el tema musical. Vos tenés que terminar y 20:44, Jorgito. Dicho esto, primera tanda en Jugo de Limón. Somos Radio AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com. Y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Argentina con Cristina. Este miércoles 18 de junio, a partir de las 7, la Radio de las Madres acompaña a Cristina hasta Comodoro Pi. Cobertura en vivo, minuto a minuto de una jornada inolvidable. La historia se vive en la 530 y la comunidad es protagonista. Hoy van por Cristina, mañana vienen por nosotros. No a la proscripción. Todas y todos en las calles. La 530 camina con Cristina. No tenemos que permitir que la sigan condenando. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Vas a la plaza cada 24 de marzo por los derechos humanos. Vas cada 8 por los derechos de las mujeres. Y fuiste también por el derecho a estudiar en una universidad pública. Ahora, vení por quien más los defendió. Para defender esos derechos que ella cuidó. Vamos con ella. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? Vamos para exigir una justicia justa y democrática.
por el futuro de tus hijos, por el destino de nuestro país, por el motivo que sientas, pero vení. Este miércoles 18 de junio, vamos con ella. Vas a la plaza cada 24 de marzo por los derechos humanos. Vas cada 8 por los derechos de las mujeres. Y fuiste también por el derecho a estudiar en una universidad pública. Ahora, vení por quien más los defendió. Para defender esos derechos que ella cuidó. Vamos con ella. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? Vamos para exigir una justicia justa y democrática. Por el futuro de tus hijos, por el destino de nuestro país, por el motivo que sientas, pero vení. Este miércoles 18 de junio, vamos con ella. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa. Y verás que soy un hombre. No puedo ser extranjero. Ahí estamos. Acá volvimos. No me llames extranjero. Efectivamente, del gran, inolvidable Rafael Amor. Muy bien, bueno, ahora vamos a pasar al tema de internacional, que ya a esta altura cualquier cosa que uno diga que es política internacional está hablando de geopolítica, ¿no? En un momento en el que todos estamos intercomunicados de la peor manera en muchos casos, ¿no? Como nosotros con un presidente que va y se prende en cualquiera que encuentre. Y está en línea para analizar, básicamente con vos, Jorge, que sos el que maneja más estos temas, Telma Luzani. Hola, Telma, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Sandra. Muy bien, por suerte. Un poco resfriada, pero bueno, normal. Bueno, es lo mínimo que te puede pasar viviendo en Argentina, un resfrío. Tal cual. Bajan las defensas. Bajan las defensas, sí. Bueno, tenemos un mundo mucho más sacudido por los bombazos que la semana pasada, y es decir, mucho. Sí, tal cual, porque bueno, tal vez sin esperarlo de forma inmediata, se desató una situación, en mi opinión, gravísima,
y además con unas faltas de valores totales, ¿viste? Ya veíamos que Israel no tenía un desprecio por la vida humana bastante fuerte, pero en este caso me parece que se acrecentó, porque bueno, este bombardeo no se ha escondido detrás de el ataque preventivo, que es una figura totalmente... Esa figura habría que analizarla. ¿Qué se quiere decir con ataque preventivo? ¿Un ataque por las dudas? Claro, temor a que el otro te ataque en el supuesto caso, dice Israel, de que Irán tenga armas nucleares. Algo que nosotros sabemos que han estado todos los organismos internacionales que justamente fiscalizan eso, y el desarrollo nuclear o atómico que tiene Irán no da para tener bombas nucleares. Pero bueno, este ataque preventivo tiene como antecedente también algo que quizá vas a recordar, y es cuando fue el atentado del 11 de septiembre, las Torres Gemelas, etcétera. También Bush determinó que iba a haber ataques preventivos, y ahí es donde, por ejemplo, dice que Irak, poquito después dice que Irak tiene armas letales, armas de destrucción masiva, cosa que después se probó que no era así, y era la excusa para invadir y bombardear Irak, ¿no es cierto? O sea que es una artimaña de, digamos, de los imperios. Sí, mientras tanto están llevando a cabo nuevas masacres en Gaza, ¿no? Mientras el foco se corrió para el lado de Irán, en Gaza están haciendo una carnicería. Sí, yo creo que esa es una de las varias razones que explican esto, porque además, ¿no? Digamos, en las últimas semanas, te diría, el tema palestino ha tenido una repercusión mundial enorme en contra de Israel, a favor de una Palestina libre, con la flotilla, con las distintas manifestaciones. Digamos, se centralizó mucho, algo que no venía pasando lamentablemente, se centralizó mucho el tema, digamos, el genocidio en Gaza. Y yo creo que, bueno, una de las razones también fue esto, no fue desviar la atención, no la principal tal vez, pero que vino bien también. Jorge. No, comparto absolutamente el criterio. Hola Telma, primero te saludo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien. Muy bien. No, comparto, yo le sumaría un poco quizá al análisis el rol de Estados Unidos, que está clarísimo que esto fue acordado. De hecho, primero fue Trump la semana pasada que dijo, luego de un informe de la Organización Nuclear Internacional, que dirige, si no me equivoco, Grossi, un argentino, a partir de ese informe, Trump dijo, bueno, evidentemente puede haber un ataque de Israel. Una semana después que dijo eso Trump, se produjo el ataque, y hoy en Canadá... ¿Puede haber un ataque de Israel, dijo, o de Irán? Sí, después de haber un ataque de Israel a Irán. Sí, dijo así textualmente. Y en el día de hoy, que se realizó la reunión del G7 en Canadá, en Alberta, primero Trump dijo que, entre otras cosas, que debieran, que todos los habitantes de Teherán debieran abandonar esa ciudad porque pueden perder la vida. Hoy tiraron una bomba en la televisión pública de Irán. Sí, tremendo. Sí, no solamente, digamos, no, la verdad es que en términos de cantidad de muertos, lo decía hoy un poco en el editorial, Telma, la relación es absolutamente distante. Hay miles de heridos y casi 300 muertos reconocidos oficialmente por Irán, y en el caso de Israel unos 25, la mitad de los cuales son árabes de aldeas que no tienen cobertura muchas veces de refugios adecuados, ¿no? Por supuesto que han entrado misiles a Tel Aviv que ellos no pensaban que nunca iban a poder entrar, pero la relación, digamos, cuantitativa, y más teniendo en cuenta algo que es imprescindible analizar. Evidentemente, todos los analistas coinciden en que hay colaboración iraní dentro de Irán para algunas de las acciones que se realizaron. Es decir, se ejecutaron a
casi 10 grandes, el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe de la Guardia Revolucionaria, el director de los servicios secretos, es decir, todos individuos, no misiles genéricos, digamos que hubo una operación claramente de inteligencia, con ayuda dentro de Irán, cosa que incluso medios iraníes empiezan a mostrar que genera mucha desconfianza, porque está infiltrado el gobierno, indudablemente, ciertos sectores de Irán, porque si no, no es posible pensar en que grandes autoridades, de hecho, y con esto termino esta parte, Telma, a ver qué te parece, según lo que dijo analistas oficiosos de Estados Unidos, Netanyahu solicitó permiso para ejecutar al ayatollah máximo, a Khamenei, y Trump se lo habría negado. No me extrañaría que sea verdad, porque Trump dijo que se sienten a negociar porque Netanyahu es un loco, textual, dijo Trump, Netanyahu es un loco, bueno, haciendo el policía bueno. No, está claro, que Trump hace el policía bueno y Netanyahu el policía malo. Esto es un acuerdo clarísimo, orientado básicamente a poner de rodillas a Irán y termine con su operación, básicamente para defenderse en términos de su armamento. Sí, hay varias cosas en lo que decís. Hay analistas que consideran que, porque también tampoco no se sabe exactamente si tiene o no tiene armas nucleares Irán. La mayoría de los analistas que yo he leído consideran que no las tiene. El análisis parte también del hecho de que si Estados Unidos e Israel se animan a hacer un ataque, es justamente, viendo un poco los antecedentes, aquellos países que no tienen armas nucleares. Por ejemplo, la Libia de Gaddafi, por ejemplo, el Irak de Saddam Hussein, es decir, cuando están seguros de que no puede haber una respuesta al mismo nivel. Claro. Esto yo creo que es bastante atendible. Lo otro que decís es muy interesante, el tema de Khamenei. Yo no lo descartaría, te digo, puede ser o una apretada para justamente debilitar el tema de la negociación, la supuesta negociación, porque la verdad que este nivel de negociación, no sé si se puede llamar así, entre Irán y Estados Unidos por el tema nuclear, o no, porque otra cosa interesante también para ver en este caso, es que Israel, digamos, el manual militar de Israel se llama ataque por decapitación. Y esto fue lo que hizo con Hamas cuando mató a Haniyeh, su líder máximo, justamente estando en Teherán. También mató a Nasrallah, que es el jefe máximo de Hezbollah. Hace 2 o 3 años, no un poquito más, cuando en el primer mandato de Trump mataron a Soleimani, que también es un altísimo jerarca iraní, y ahora descabezaron directamente las Fuerzas Armadas iraníes, además de los científicos, además de los civiles, además de la televisión, a los periodistas, etcétera, etcétera. Entonces hay como una metodología siniestra que es atacar a las máximas autoridades. En ese sentido, lo de Khamenei no es descabellado. Digamos, sería tremendo porque si matan al líder máximo de Irán, o líder además religioso, realmente es una declaración de guerra brutal, ¿no? Pero no lo descartaría. Por otro lado, las negociaciones que vos bien señalás, la verdad es que creerle a esta altura a Estados Unidos que lo que dice es complicado. Yo siempre pongo un solo ejemplo, y es cuando prometieron a Gorbachev que la OTAN no iba a avanzar. Mirá dónde está. Entonces nunca cumplen lo que dicen, siempre hacen trampa, no puede confiarse en la palabra ni de Trump, ni ningún demócrata, ni de ningún republicano. Que Trump diga en este momento, no, yo le dije a Netanyahu que no mate a Khamenei, la verdad es que no lo sé. No me da confianza. No me es todo mentira. Dato. Están haciendo un acting para básicamente asustar, eso está clarísimo. Exactamente. Ahora, en todo esto hay un elemento también nuevo interesante, que es, digamos, dentro de lo que uno puede saber con una situación bélica, porque como sabemos, la información siempre viene bastante deformada. Pero un dato que me parece interesante es ver lo que le pasó a Israel.
Es decir, el ataque que es muchísimo, digamos, es comparativamente muchísimo más débil de parte de Irán a Israel, lo que estamos viendo es que la famosa cúpula que protegía todo Israel no es tan cúpula. Claro, eso iba a preguntar, ¿cómo es que entró un misil a Tel Aviv y el escudo? Ah, exactamente, o sea, el escudo se tiene agujeros por todos lados. Acaba de, por lo que leí, bueno, por ejemplo, hoy dejaron a oscuras totalmente a Haifa porque llegó un misil iraní a la central eléctrica, pero además se activaron algunos, hubo, digamos, fuego amigo, por decirlo de alguna manera, se activaron algunos centros de Israel que cayeron en Israel. Es decir, hay un desorden interno, creo que inesperado, creo que Israel... O sea, quiero aclarar que la diferencia entre uno y otro es enorme. No estoy queriendo decir con esto que Irán va a ganar, ni que hay un retroceso de Israel. Lo que quiero decir es que internamente también se están encontrando con que la situación bélica o la situación defensiva de ellos no era tan perfecta como la venían sosteniendo o como la venían creyendo. Y eso también me parece un dato que va me parece, ojalá, tal vez es un deseo, a hablar a favor de un avance negociado. Y la pregunta que yo me hago es, ¿Israel puede mantener lo que está haciendo en Gaza, más una guerra en el Líbano, más una guerra en Siria, más ahora una guerra en Irán? ¿Cómo? Ahora amenaza a Pakistán también. Claro, Pakistán tiene bombas atómicas, no creo que sea... Eso te digo. Lo que... Vamos a ver, la verdad es que no podemos ver, digamos, no podemos adelantarnos a ninguna hipótesis, pero sin duda no va a ser tan sencillo esto de acabar con Irán. Rusia está proponiendo negociaciones. Rusia creo que es el único país en el mundo que tiene diálogo con los tres, con Israel, con Irán y con Estados Unidos. China a su estilo no se mete demasiado. Entonces hay una situación mundial bastante complicada que, bueno, digo, espero que en los próximos días tenga algún tipo de salida que sea mínimamente negociada, no sé. Sí, yo sumaría el aspecto económico vinculado al tema del estrecho de Hormuz por un lado y de el aumento del precio internacional del petróleo. En esa zona que controla Irán y también Arabia Saudita, el estrecho de Hormuz pasa el 30% de todo el petróleo del mundo. En las últimas semanas aumentó el 10% del precio y en el caso de la continuidad de la guerra puede obviamente seguir aumentando, ¿no? Y generar una situación que le conviene a los exportadores de petróleo por un lado, pero que aumentan los precios locales a nivel internacional, generando inflación en países como por ejemplo Europa, que depende mucho de ese petróleo que sale de ahí, tanto sobre todo de Arabia Saudita, digamos, y de los países del Golfo, razón por la cual hoy en el G7 están más preocupados por eso, no tanto por los muertos, que les importa un pomo, sino por el hecho de que pueda generar una aceleración de la crisis económica, sobre todo de Europa. En ese sentido, eso también contribuiría a que haya presiones para que exista en principio, un fin de las matanzas de todo tipo, que espero que incluya, por supuesto, a Gaza, y que de una vez por todas se pueda poner en la mesa de negociaciones una Palestina libre al lado de otro país llamado Israel, porque creo que es parte también, en el caso de Irán, de la conflagración. Los chiitas defienden mucho la posibilidad de que los palestinos tengan su estado, y está contribuyendo de alguna manera a ese desequilibrio regional. Sí, yo creo que va a ser, digamos, el objetivo, me parece, siempre son hipótesis, ¿no es cierto?, es que tal vez un cambio de gobierno, aunque te digo que el gobierno actual de Irán es bastante moderado y bastante pro-occidental,
pero de repente un gobierno más sumiso todavía y una negociación en relación al tema nuclear que los mate a los iraníes, ¿no? Que los tenga totalmente subsumidos. Eso me parece que es a lo que apuntan como acuerdo o como conversaciones. Si vemos la zona en los últimos meses, Jorge, Sandra, vimos que Siria prácticamente desapareció, el Líbano está tomado, Gaza está tomado y ahora Irán. O sea, estamos viendo un avance brutal de Occidente en esta región, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, creo que vos lo escribiste en tu nota, Jorge, que es, bueno, el lugar de Irán, además de lo que vos comentabas, el tercer país productor más importante del mundo de petróleo, además de ser un gran país, el tema de que se incorporó a los BRICS, el tema de que hizo un acuerdo impresionante con China de 25 años, un acuerdo estratégico, otro con Rusia por 20 años, que terminó la rivalidad con Arabia Saudita, es decir, la preponderancia que está tomando Irán en ese lugar, digamos en Eurasia, ¿no? Bueno, gracias Telma por este análisis y por este ratito que compartimos. Bueno, gracias, un beso para ustedes. Un beso grande, nos vemos, chau Telma. Chau. Tanda. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Los lunes a las 22, escucha el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Nidos de termitas gigantes. 73 ejercicios y juegos literarios de Ana Malarro. Un libro para aprender a crear el brillo mágico y precioso de la escritura propia. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo.
AM530. Somos radio. Toma aire. Bueno, ahora ya vamos a comunicarnos con Rocco, pero antes me toca pasarles la campaña de Bancala 530, el chivo que estamos haciendo en todos los programas, porque les estamos pidiendo ayuda. Ahí aparece Banca a la AM530 para que aportes mensualmente lo que puedas. Lo que puedas, sabemos que algunos pueden, otros no pueden, pero los que puedan, no es como unirse a una plataforma más para tener más variedad de películas, no es algo, un nuevo servicio, es sostener esto que es casi de supervivencia, ¿no? Sostener la comunicación entre nosotros. Y bueno, nosotros tenemos poco material, poca técnica, pocos recursos para hacer esta radio y para darle un carácter más profesional que querríamos darle. Nos gustaría tener móviles, por ejemplo, nos gustaría tener enviados, nos gustaría, profesionalizar esta radio. Hacemos lo que podemos, pero no estamos trabajando en condiciones absolutamente profesionales, necesitaríamos ese tipo de cosas, así que, tienen que entrar y elegir el monto que puedan, está lo que, como dice Carmen en la propaganda, lo que puedan nos sirve. Ahí está. Bueno, ahora que ya pasamos esto, vamos a comunicarnos con Rocco Carbone para su columna semanal, que vendría a ser sobre supremacismos. Otra vez Rocco en foto. ¿Qué cosa? Son las ideas las que importan. Buonasera. Buonasera, pero ¿vos tenés algún problema con que se te vea la cara o te gusta cómo salís en las fotos? No, me gusta cómo salgo en la foto, digamos. No, tengo un poco de fobia, esa es la verdad. Me imaginaba. Bueno, no importa, te escuchamos. No, sí, da un poquito de fobia. Antes de hablar quiero decir dos cosas, Sandra. Es muy importante el chivo que pasaste, porque si nuestra oyentada da una mano, podríamos tener, por ejemplo, un colaborador extranjero. Claro, ¿que querría ser vos? Sí, podría ser yo. Ni lo sueñes, hay millones de prioridades antes que tenerte a vos como corresponsal. Te necesitamos acá, y si es posible verte la cara, mejor. Pero vamos con la foto. Vamos con la foto. Bueno. Y luego otra cosa, antes de hablar un poco de supremacismo, respecto de lo que decían antes ustedes, que nuestra oyentada esté al tanto. En Israel hay un partido comunista. Sí, claro. Y de hecho, la semana pasada vimos al presidente Milei que fue a Israel, habló en el Parlamento de Israel, que se llama Knesset. Y ahí hubo una cosa de lo más interesante. El diputado por el Partido Comunista de Israel y del movimiento Hadash, un tipo que se llama Ofer Kasif, se levantó del Parlamento y se fue efectivamente para no escuchar al presidente Milei en la locución. Vamos con Kasif. Quiero te interrumpo un casito ahí. Ofer es amigo mío, es hijo de Argentina. Mirá vos. Muy bien castellano, lo podemos entrevistar en algún momento. Pero ¿qué te parece, Cholito? Por supuesto. Ofer es hijo de argentinos, habla muy bien, habla muy bien español y vive en un kibutz. El problema es que no lo podemos entrevistar generalmente a esta hora porque son 5 horas más, ahora son las 3, 4 de la mañana. Entrevistarlo temprano. Sí, pero hay, digamos, quiero decir además, lo dije y te interrumpo este momento, que el Partido Comunista Hadash tiene 7 diputados, él es uno de ellos, y el presidente del partido es un árabe musulmán dentista de Haifa, que se llama Abus, y que es el secretario general del partido. Simplemente para que se sepa, lo sacaron a empujones meses atrás por decirle en la cara a Netanyahu que era un genocida que mataba niños en Gaza. Bueno, excelente. Jorge tiene relaciones por todas partes, ¿viste, Rocco? Sí. Va a la casa de Cristina. Con los comunistas en Israel. Conoce al comunista de Israel. Es pero imprevisible, Jorge. A los comunistas calabreses no nos lleva a hablar con Cristina, pero bueno. No, a las de Almagro, a las chicas de Almagro tampoco nos invitan, no, desastre. Bueno, empecemos con los supremacismos. Muy bien.
Esta palabrita, Sandra, me interesa que la empecemos un poco a conversar, porque creo que efectivamente en la Argentina, que nos es contemporánea, estamos frente a dos tipos de supremacismos, un supremacismo mafioso y un supremacismo fascista, y entonces me gustaría un poco historizar esa palabra, sobre todo de cara a tratar de conjeturar o hipotetizar qué debería ser el campo de la emancipación o qué podría ser el campo de la emancipación frente a ciertas modalidades de estos supremacismos. Bueno, supremacismo es una palabra que se asocia mucho más rápidamente con el fascismo que con la mafia. ¿Por qué no empezamos por hablar de qué se trataría el supremacismo mafioso? Exactamente. Pero mira, antes del supremacismo mafioso vamos a hablar un poquito del supremacismo en términos generales, porque es una palabra, Sandra, que alude a una creencia, podríamos decir, o para decirlo incluso un poco más precisamente, alude a una ideología. Ahora, esa creencia o esa ideología, ¿dónde se asienta? En una idea, que es la idea de superioridad de unos sobre otros. O sea, esa es una idea supuesta, ¿no? Una idea conjetural, donde un grupo sería superior a otro grupo humano por distintas cuestiones. Hubo supremacismos por cuestiones raciales, el arianismo fue un supremacismo racial, pero también hay un supremacismo de tipo genérico. Hay supremacismos, el patriarcado es un supremacismo de tipo genérico. Exactamente. Luego hay supremacismos religiosos, los fundamentalismos son eso. Y también hay supremacismos políticos, clasistas, sociales, por ejemplo, la segregación. Cuando hay segregación social, eso también es una forma del supremacismo. Y mira, voy a hacer un ejemplo para que lo identifiquemos inmediatamente. Y ese ejemplo lo voy a anclar al gran país del norte, a Estados Unidos. En ese Estados Unidos, que nos es contemporáneo, podemos identificar un supremacismo blanco. Ese supremacismo blanco en general se suele conocer como white power, o sea, como poder blanco, que es un poder racial, clasista, político, social. Ahora, ese supremacismo blanco, ese white power, ¿qué hizo últimamente, el año pasado? Contribuyó a la victoria de Trump, del actual presidente de Estados Unidos. Y Trump, a ese supremacismo blanco, le hace guiños permanentemente, todos los días. Mira, el último guiño que vi, por lo menos en una red social, en Instagram, Trump tenía que hablar, tenía que dar un discurso en una escena. Estaba un policía negro detrás de él y mandó a una mujer rubia, blanca, que iba con él, a rajar al policía negro de esa escena. Bueno, ese es un supremacista. Ahora, históricamente, uno de los ejemplos más dramáticos del supremacismo histórico lo encontramos, por ejemplo, en Goebbels, en Joseph Goebbels. Ese tipo, ¿qué había hecho? Había elaborado una serie de tesis sobre la superioridad física y también sobre la superioridad mental de los blancos. Y si pensamos en la Italia del siglo XX, Mussolini... Pero blancos, ¿quiénes eran los blancos? ¿Los judíos no eran blancos? Por eso te digo, ideas supuestas de superioridad. El supremacismo siempre se basa sobre una idea supuesta, no importa que sea verdad, es el efecto de verdad. No, casi nunca es verdad. Exacto, que casi nunca, pero está contrabandeada de esta manera. Y en Italia, Mussolini, que fue influenciado por la política de la Alemania nazi, ¿qué hizo? Promulgó también en los años 30 las leyes raciales. Y si pensamos en Alemania, un tipo como Hitler promovió también un nacionalismo racial. Ese nacionalismo racial lo llevó a autoproclamarse Führer, ¿no? El conductor supremo de esa experiencia en el año 34, y luego ese supremacismo, ¿qué implicó? Llevó a la raza aria a uno de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad, la Shoah, el Holocausto, ¿no? Que ahora se está replicando bajo otras facetas en otros lugares del mundo.
Ahora, si pensamos en el continente africano, en el corazón del siglo XX, y concretamente en un país como Sudáfrica, Sandra, también hubo segregacionismo, también hubo supremacismos, fue el apartheid. Bueno, ahora últimamente están acusando a los negros de hacer un apartheid para los blancos. Sí, son formas especulares y engañosas. Sí. Pero que usan y abusan de ese tipo de figuras. Exactamente. Entre el 48 y entre 1948 y 1990 en Sudáfrica efectivamente hubo apartheid. ¿Qué es el apartheid? Una política de segregación. O sea, se apartaron a la gran mayoría negras a zonas delimitadas que eran los bandustanes, o sea, como suerte de villa, ¿no? Villas miserias. Ahora, eso que implicaba que los blancos, que los afrikaners, las minorías intensas, pudieran gobernar un país habitado mayoritariamente por negros. Ahora, si esto se acepta, me parece que resulta evidente que a lo largo de la historia de la humanidad, los supremacismos siempre han conducido a grandes dramas humanos, a grandes hechos de sangre y barro de la historia. Y ahora vamos a hablar de dos supremacismos que podemos identificar en esta Argentina que estamos habitando. Y esas dos modalidades yo creo que están empalmadas con la acción de la violencia sostenida. Cuando digo violencia sostenida, Sandra, me refiero a una violencia repetida, una violencia que se repite. Y en la Argentina, las clases trabajadoras estamos bajo el martillo o bajo la motosierra de una violencia sostenida. Ahora, la violencia sostenida yo creo que tiende a anestesiarnos, a zombificarnos. Y la violencia sostenida es un mecanismo psicológico. Ahora, ese mecanismo psicológico responde a un proyecto político, que es el proyecto político de Milei, indudablemente. ¿Y cuál es el propósito de este proyecto? Afectar el lazo social, romper vínculos sociales y luego naturalizar la desigualdad. A otro, que no es como vos, le podés hacer cualquier cosa porque es un inferior, es un desigual. Entonces lo podés meter preso. A eso quiero llegar. Ahora, la violencia sistemática no puede formar parte de la vida política, no podemos naturalizar eso, porque cuando la violencia sistemática se incrusta en la vida política, se vuelve una especie de síntoma, el síntoma de poderes sucedáneos, de poderes complementarios que pueden o concurrentes, el poder fascista y el poder mafioso. Bueno, esos poderes, Sandra, se organizan alrededor del antagonismo absoluto, del antagonismo radical contra las fuerzas populares, contra los representantes y las representantes de las fuerzas populares y contra las clases trabajadoras. Cortame porque no estoy mirando el tiempo cuando llegue al límite, por favor. Bueno, dos minutitos más. Bien, entonces hablo de la primera modalidad del supremacismo, que es la emboscada. ¿La emboscada qué es? Es básicamente una acción que tiene dos componentes: sorpresa y ocultamiento. O sea, un bosque. Y un bosque. Un bosque, pero también una gran manifestación popular. Sabac Montiel, el primero de septiembre del 22. O sea, hay un ser que se oculta para sorprender a otro, para afectarlo, para matarlo, para meterle una bala o dañarlo. Bueno, esa modalidad específica de la violencia hace al sigilo. Y de hecho, el corazón del poder fascista, Sandra, del poder fascista por lo menos de este fascismo que nos es contemporáneo, es el sigilo. Estamos frente a un fascismo de tipo sigiloso. Quiero decir que el sigilo anida en el núcleo más íntimo, en el corazón del poder fascista. Y la emboscada, efectivamente, es sigilosa por su propia índole, por naturaleza. De hecho, ¿qué hace un agresor? Se camufla en el ambiente, como decía vos, se camufla efectivamente en una selva, en un bosque, en una gran manifestación urbana, permanece en esa escena para pasar desapercibido y en algún momento pega un zarpazo. O sea, se mete en la selva, en el bosque, en la gran manifestación popular como una segunda piel y luego en el momento oportuno pega el zarpazo. Bueno, esa es la figura de Sabac Montiel, que el 1 de septiembre del 2022, camuflado en la movilización popular, trató de matar a la ex vicepresidenta y a la expresidenta. Bueno, el sujeto que elige la emboscada como una forma de ofensiva, en realidad habla de la condición de un poder, del poder que la habilita.
Bueno, la condición del poder fascista es la cobardía, porque es un poder que efectivamente elige la emboscada, que es un acto esencialmente cobarde. Ahora, para terminar, ¿quién es Sabac Montiel? ¿Quién fue? Fue el ejecutor, desde mi punto de vista por lo menos, el ejecutor material de la tentativa de asesinato en contra de la presidenta, el ejecutor material de una emboscada y también el ejecutor material de una modalidad supremacista, que es denegatoria de la otredad. Eso es el primer elemento de ese supremacismo de tipo fascista que ha dado pie, luego de esa tentativa de magnifemicidio, al actual gobierno del presidente Milei. Vamos a desarrollar esta idea, que es compleja, para tratar de entender qué deberíamos hacer nosotros y nosotras post la gran manifestación del miércoles, ¿sí? Bueno. Muchas gracias. Gracias a vos, Rocco. Un beso. Un abrazo grande. Buenas noches. Un abrazo. Abrazo grande. Nosotros tandamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar, y construí el medio que te defiende. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Domingo 22 de junio a las 13 en el Club Social Cambalache, Defensa 1179, San Telmo. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso, auspicia AM530. La patria no se vende, la patria se defiende. Argentina con Cristina. Este miércoles 18 de junio, a partir de las 7, la Radio de las Madres acompaña a Cristina hasta Comodoro Pi. Cobertura en vivo, minuto a minuto de una jornada inolvidable. La historia se vive en la 530 y la comunidad es protagonista. Hoy van por Cristina, mañana vienen por nosotros. No a la proscripción. Todas y todos en las calles. La 530 camina con Cristina. No tenemos que permitir que la sigan condenando. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Vas a la plaza cada 24 de marzo por los derechos humanos. Vas cada 8 por los derechos de las mujeres. Y fuiste también por el derecho a estudiar en una universidad pública. Ahora, vení por quien más los defendió. Para defender esos derechos que ella cuidó. Vamos con ella. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? Vamos para exigir una justicia justa y democrática. Por el futuro de tus hijos, por el destino de nuestro país, por el motivo que sientas. Pero vení, este miércoles 18 de junio, vamos con ella. YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, ¿qué escuchábamos, Jorgito? Ahí estábamos escuchando, se me perdió el tema, creo que es Bombitas de agua. Bombitas de agua. ¿Y quién es? Vos lo tenés ahí seguro, el autor. Germán Barceló, naturalmente. Qué bien que me ayudás, Sandra. Efectivamente, Bombitas de agua, escuchábamos recién y vamos para otro lado ahora, ¿no? Sí, vamos para otro lado rápidamente porque no queremos dejar pasar que hoy se cumplen 70 años del atentado terrorista más grande de la historia argentina, que no fueron ni el de la AMIA ni el de la Embajada de Israel. El primer atentado y el atentado más grande de la historia de este país fue perpetrado por sus propias fuerzas militares contra el propio pueblo argentino, algo nunca visto. Solo los gorilas son capaces de bombardear al pueblo en un día hábil, a gente que iba a trabajar. Bueno, vamos a mostrarles, para no abundar en esto, a nivel informativo, es el recordatorio que se presentó en la televisión pública en el 2021, lo vemos. En medio de las profundas transformaciones generadas en el país por el gobierno de Juan Domingo Perón, desde 1951, empezaron a sucederse intentos golpistas surgidos desde distintos sectores de las Fuerzas Armadas con el apoyo de dirigentes de la oposición.
El cruento bombardeo del 16 de junio de 1955 sobre la Plaza de Mayo fue el prólogo para el levantamiento que terminaría derrocando al gobierno constitucional el 16 de septiembre de ese mismo año. Tras los sucesos de junio, Perón realizó un par de gestos conciliatorios y llegó a ofrecer su renuncia a la presidencia. Pero poco después retrocedió y retomó un discurso de confrontación plena. En ese golpe convergieron los cuadros superiores de la Armada con el creciente liderazgo del almirante Isaac Rojas, generales del ejército, dirigentes de los principales partidos de la oposición como Arturo Frondizi, del radicalismo, y Américo Gioldi, del Partido Socialista, a los que se sumaron empresarios y dirigentes estudiantiles. Fue decisivo el apoyo de la Iglesia Católica, que en ese momento estaba enfrentada al gobierno por iniciativas como la ley del divorcio y el proyecto de separar a la Iglesia del Estado. Las acciones insurgentes se inician el 16 de septiembre y en las jornadas subsiguientes se suceden avances y retrocesos de los golpistas. Finalmente, el día 19 Perón presenta su renuncia y se asila en la Embajada de Paraguay. El general Eduardo Lonardi asume la conducción del nuevo gobierno con Isaac Rojas como vicepresidente provisional. Desplazado Lonardi por el general Pedro Eugenio Aramburu, el régimen se afianza y desata una feroz persecución que hará que la autodenominada Revolución Libertadora fuera bautizada por la memoria popular como la Fusiladora. Bueno, así de crudo, ¿no? Así de crudo, pero qué impresionante, ¿no? Que en aquel momento todo el arco político y la Iglesia Católica consintieron ese bombardeo a la Plaza de Mayo y la matanza de civiles. Es impresionante, impresionante. Sí, y algunos sectores, hay que decirlo, del llamado hoy de la izquierda y el progresismo también, ¿no? Bueno, ahí estaba Alicia Muro de Justo. Gorilas fuertemente atravesados por una incapacidad para entender, bueno, algunos no, digo, y algunos rompieron con esa tradición. Por ejemplo, pienso en Puiggrós en su momento, que se salió del redil para apoyar el peronismo, etcétera. Pero no hay que olvidarlo, y sobre todo lo más importante es que no hay que olvidar la crueldad de la derecha de nuestro país. Claro. Aquello de lo que es capaz de hacer. Han sido capaces de eso en el 55, con una Plaza de Mayo llena de cadáveres. Ustedes los han visto. Hay reproducciones en la actualidad, hoy circularon mucho por las redes sociales. Estas mismas imágenes coloreadas dan una sensación todavía más atroz, porque uno lo ve en blanco y negro y parece que pasó en el siglo XVIII, pero no. Eran nuestros abuelos los que estaban ahí en la plaza. Era esa generación. Sí, así es. Y sabes que hay un elemento muy importante también que se ha estudiado, ¿no? Y que tiene que ver con los traumas. El silencio posterior del 55 hasta los 70 u 80. Por eso, casi nunca se revisó al peronismo. Autocrítica. Hello, y el socialismo, y los radicales, y todo, y la iglesia, y todos los que apoyaron ese. No ya voltear a Perón. Voltear a Perón con una Plaza de Mayo llena de muertos civiles. Eso es muy impresionante, y creo que lo que hay que hacer es explicar por qué, ¿no? Más allá de que la derecha nunca se hizo cargo, mató a la gente y nunca nadie fue juzgado, ¿no? Nunca fue llevado a un tribunal por asesinos o cuasi genocidas, ¿no? Porque mataron 300 personas por crímenes de lesa humanidad cometidos por aviadores militares contra civiles argentinos, ¿no? Más allá de eso, ¿qué pasó después que nadie quiso hablar de eso? Claro. ¿No? Sellaron un silencio. Y ahí eso me parece algo mafia, importante. Eso también se llama mafia. Sí, los medios y trauma por el miedo, también en otros que por indiferencia o por terror, se dedicaron a no hablar nunca más del tema, porque bueno, recién en los últimos 30 años empezó a volver a tener un listado de los muertos que se hizo en los años 80. Impresionante. Listado de los muertos. Murió un bebé de 3 años. Impresionante la negación que hemos tenido sobre este acontecimiento brutal, salvaje, que debería haber sido revisado
y condenado, y las fuerzas políticas que aceptaron ese golpe en esos términos, porque uno habla de golpe, de derrocar, de, no sé, hay mil maneras, pero bombardeando una plaza un día hábil con gente que va al trabajo, realmente hay que ser mierda para después pactar con ese gobierno. Sí, y utilizar a Sines como frontón, porque en realidad no fue contra el peronismo, fue contra... Y era cualquiera el que pasaba por la calle. Exactamente. Digo, es matar a otro. Por eso es terrorista. Por eso es terrorismo puro eso. Claro, no se sabe cuál va a ser la víctima. Asustar, ¿no? Sí. Para asustar. Digamos, quienes todavía, y hay. Esos son los que hablan de república ahora, ¿eh? Los que hablaban en épocas del peronismo que te joden con la república, son los que consintieron el bombardeo en la Plaza de Mayo. Claro, porque están dispuestos a aceptar las reglas institucionales si solo sigan en ellos. Sí, sí. Y eso hay que tomar conciencia en el movimiento nacional y popular. Sí, si las reglas de juego son así, de que ellos solamente van a respetar cuando ganan, tengámoslo en cuenta. Tengámoslo en cuenta para hacer lo propio cuando nos toque el turno. Ayer yo, en la contratapa que publiqué, no, ayer no, el sábado, que publiqué una contratapa, Cantar una vez más, en Página, trabajaba un poco sobre esta idea de que en realidad todos los antiperonistas tienen como una fuerte impronta de defender sus privilegios. O sea, tienen como... niegan los derechos del pueblo, porque lo que están haciendo es defender sus privilegios. También es una manera necesaria de verlos. ¿Por qué Rosenkrantz, que fue recontrabucheado este fin de semana en México, hubo cualquier cantidad de argentinos que le fueron a gritar, bonito, no, le fueron a gritar otra cosa, la está pasando mal el tipo y está perfecto que se produzcan estas cosas, pero en la familia judicial, ¿qué está defendiendo? Está defendiendo, bueno, vieron cuánto ganan, ¿no? 20 palos ganan los jueces de la Corte Suprema, no pagan ganancias, en fin, una cantidad de privilegios, son privilegiados en este país tan pobre, y además de dádivas, que seguramente hay, también están defendiendo privilegios, y por eso acá sería revolucionario una reforma, bueno, lo es en México, es una reforma revolucionaria la reforma judicial de Sheinbaum. Cristina dijo López Obrador, bueno, la inventó López Obrador, sí, la inició, pero la que la está poniendo en práctica ahora es Sheinbaum. Y bueno, esa sería nuestra ilusión, nuestra utopía, porque ¿cómo seguir con una democracia si seguimos teniendo un poder judicial tan podrido, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de otra cosa y me fui de tema. Bueno, era consignar este día y recordar también que los que lo hicieron, los que lo consintieron, los que siguieron después como si nada, con el peronismo proscripto 18 años, siguen siendo jugadores, son los partidos políticos, muchos de ellos siguen en la actualidad vigentes y nunca se les pidió una autocrítica, nunca. Mientras a nosotros se nos pide una cada media hora. ¿Te vas, Jorgito? Así es, te dejo hasta domani. Nos vemos en Jugo de Limón y nos escuchamos mañana martes. Un fuerte abrazo para todos y todas. Bueno, choca los 5. Nosotros, sepa y mensajes. Jugo de Limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos a empezar con los mensajes. El primero dice: hola Sandra, en la entrevista con el gato silvestre, Máximo Kirchner dijo que un dirigente político no tiene que ser mediático. Me parece una lectura totalmente errada que no comprende los tiempos que estamos viviendo. Nora Galmes. Mira, hay gente para todo en un partido político. Hay gente para ser comunicadora y gente para pensar, para ser narrador de fondo. Yo no lo generalizaría, pero tampoco diría que todos los políticos que tienen que estar todo el día en la televisión. No es esa la función. No es esa la función, ni tampoco
Y yo creo que se abusan los políticos de lo mediático. Habría que tener algo que decir cuando uno va. Y la mayor parte de las veces dicen pelotudeces, ¿no? Sí, me parece que hay gente que comunica y debe comunicar, porque si no se corta la comunicación y por la televisión llegas a gente que nunca te va a ir a una básica. Pero que no necesariamente todos los dirigentes políticos tienen que estar en la televisión. Me parece que Máximo es el tipo de dirigente al que no le gustan los medios, al padre tampoco le gustaban, a la madre tampoco le gustaban, y es una forma de hacer política sottovoce. Pero bueno, otros serán los encargados, que hay mucha gente del espacio de Máximo que sí está ocupada. Cuando vos la ves a Julia Estrada, por ejemplo, tiene un rol que es comunicar fácilmente la economía por televisión. Esas presencias mediáticas son absolutamente justificables y útiles. Hay otras presencias para llenar el espacio, para hacerse famoso, para reforzar el narcisismo, para hacer presión, para operar, que ahora ya somos todos hermanos y nos olvidamos que operaron durante mucho tiempo, pero operan, bueno, en fin. No estoy en desacuerdo con Máximo, pero me parece que hay alguna gente que sí tiene que dedicarse a la comunicación. Hola Sandra y Jorge, considero que la estrategia de Cristina con el anuncio de su candidatura fue acelerar el desenlace judicial. El objetivo, unir al PJ, pero además la arbitraria injusticia aplicada a la mayor referente de la oposición eleva su figura al lugar de mártir, con proyección a mito. La derecha, en su afán de venganza, acaba una vez más de lanzar el boomerang de la historia, porque los mitos viven para siempre, como Santa Evita y San Ernesto de la Higuera. Patricia de Martínez. Bueno, pero la tenemos con nosotros. Mártir no es todavía y espero que no lo sea nunca. Por suerte pudo ser mártir porque las balas no salieron. Apuntarle le apuntaron y gatillar gatillaron. O sea que el destino de mártir lo tenían decidido. Más allá de mártir o no mártir, es evidente que Cristina está hecha de una madera que no es frecuente. En los militantes y en los dirigentes políticos tampoco, no. Algunos están decididos a pagar un costo, otros un costo un poco más alto, pero Cristina yo creo que es como una especie de monja laica de la política, consagrada, está consagrada, es su causa. Y tampoco olviden, porque a mí me pegó mucho en esos años escucharla y nunca lo olvidé, que después de la muerte de Néstor, casi todo, no sé ahora, digamos, no, yo no hablo con ella ni nada de eso, pero después de la muerte de Néstor, ella estuvo muy abocada a que su propio desempeño político le hiciera honor a Néstor. Y creo que recontra se lo hizo, porque imagínense lo que haría Néstor con la condena de Luciani, ¿a dónde se la metería? Bueno, hola querida Sandra, ahora que Cristina nos ha reunido a todos, construyamos una plataforma programa de gobierno popular para ganar las elecciones 2025-2027, definiendo con claridad cómo lograr que la inmensa riqueza argentina llegue a los bolsillos de los argentines, les argentines que nos voten. Abrazo, Héctor. Bueno, pero no la vamos a construir nosotros. Se supone que se reúne el PJ para armar esa candidatura. Lo que esperamos es que participen todos los sectores, ¿no? Esperamos que sea de verdad una reunificación y que sea de verdad una plataforma en la que todos los referentes puedan participar y consensuar. No debe ser tan difícil, ¿eh? Para los que nos interesan a nosotros consensuar una plataforma no debe ser tan difícil. Les va a ser más complicado a los traidores, a los de verdad, a los que votan con Milei. Yo le llamo traidor al que vota con Milei. No me cabe duda que el que votó la ley bases, los que votaron la ley bases o los que hacen el salto acrobático para quedar bien con Milei y no dar quórum, esos no tienen que participar de ninguna plataforma de nada.
Pero creo que no sé si van a seguir el peronismo, ojalá que se vayan, la verdad, porque cuando uno ya les ve la hilacha, ¿para qué, no? Cristina, candidata libre, nos dio mucho, no es justo este fallo infame armado, debe pedir asilo político como Perón, Correa, Gustavo de Villadelina, no, asilo político ni en pedo, está en el medio del baile, Cristina. No le está padeciendo esta situación, la está aceptando. No pediría asilo político, de ninguna manera. Me parece que es plenamente consciente del hito que significa esta causa armada, que tarde o temprano, si no cae ahora y la mandan en el peor de los casos a un penal, va a caer la causa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta causa no se sostiene fuera del secreto de la Corte Suprema Argentina, que está completamente podrida. Cualquier tribunal internacional que vea este expediente va a recomendar que los metan en cana a los fiscales y a los jueces, porque son unos delincuentes ellos, porque armaron cualquier porquería. Es un copia y pega que además incluye causas que no tenían nada que ver con esto. Así que esto no les va a dar para mucho más, este fallo. Ellos creen que porque tienen el poder político ahora pueden hacer cualquier cosa, como por ejemplo la Corte no revisar este expediente y creer y dar por sentado que los jugadores del pádel y el fútbol con Macri hicieron un excelente trabajo. Va fangulo el expediente ese. Alguien lo va a tener que revisar, alguien lo va a revisar, y ahí va a saltar la tarea bochornosa, la tarea mafiosa que hicieron todos esos jugadores de pádel y de fútbol amigos de Macri. Otro gran editorial como siempre, Sandra. Ayer fui a saludar a la diosa a las 18 horas, mucha gente. Escuché allí también el buen mensaje de Jorge Elba, muy oportuno. Fue una fiesta ayer domingo, Día del Padre, en San José y Humberto Primo. Jesús de Don Torcuato. Qué bueno, Jesús. Sos el otro judío que llama a los curas, que lo llaman a Jesús y a Jorge. Falta poco. Hola Sandra y Jorge. Sandra, me encantó tu editorial. Siempre digo que más allá del bienestar material, Néstor y Cristina me devolvieron la política y me regalaron la posibilidad de vivir aquello que mi madre y mi abuela me enseñaron, casi como un cuento de hadas en un mundo ideal. Me enseñaron a leer la coyuntura y me ayudaron a crecer en términos ético-políticos. Puede parecer idealista, pero siento que hoy soy mejor persona gracias a ellos. Sean eternos los laureles que Cristina supo conseguir. Es ahora, es con todos. Abrazo peronista en un día para nunca olvidar. Mónica de Congreso. Qué lindo mensaje, Mónica. La verdad, qué buen mensaje. Me encantó. Tenemos un minutito para leer otro. Franco de Floresta, Sandra y Jorge. Escucharlos a ustedes es como una bocanada de aire fresco entre tanta confusión. Gran abrazo. Por eso digo que los que puedan colaboren con la radio, porque yo sé lo que es desde la comunicación encontrar una sintonía con el propio pensamiento y además en un momento como este confirmar que uno no está extraviado, que uno no está loco de rabia, que uno no es un resentido, que uno no es un tarado que no entiende nada. Está bueno que muchos comunicadores que tienen diferentes perspectivas sobre la política argentina, no es que acá todos pensemos lo mismo, ni repitamos lo mismo, ni nos bajen línea, ni nada por el estilo, pero que hay una frecuencia que es común no solo entre los que estamos en esta radio, sino entre ustedes y nosotros. Tenemos mucho en común, tenemos una felicidad compartida que recordamos y ahora somos libres de recordarla, ahora que salió a la superficie, ahora que nos destaponamos de Alberto Fernández y que podemos recordar muy claramente, con la ayuda de todos estos testimonios de estos compañeros que están haciendo las vigilias, esos años maravillosos. Bueno, hagámoslo. Sigamos practicando esa memoria y sigamos recordando las cosas geniales, inéditas que nos dieron los gobiernos de Néstor y Cristina. Siendo las 22 horas, agradezco a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mario por la operación técnica, a Pablo Casasola por el streaming, y ya viene Julián Saúd, nada menos que Julián Saúd, cómo se van a ir con el programa de la revista Amartya. Nosotros nos reencontramos mañana 8 de la noche. Chao, en la 530, lógicamente.
Ese sabor ácido que viene de tus labios cítricos me llena la sangre de vitamina.